Buenas, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, vale. Vamos a esperar un minutico más para poder iniciar la clase, que estamos solo 8 personas. Ok, entonces, nuevamente bienvenidos. Voy a compartir la pantalla, por favor me confirman. ¿Se ve en este momento? No, señor. No, No. No, no, señor. Bueno, ahora sí se ve. Ahora sí. Listo, vale. Vale, perfecto. Entonces vamos a iniciar nuestra clase, ¿cierto? Entonces, comentarles que esta es nuestra primera clase del segundo periodo en la materia de estadística, ¿listo? No habíamos tenido estadística antes debido a que estábamos tratando ya de abordar todo lo que nos había quedado pendiente del primer periodo, y pues prácticamente esta sería nuestra primera clase. Ah, bueno, el viernes pasado fue, si no estoy mal, fue festivo, entonces por eso, por esas circunstancias no tuvimos clase. Vamos a iniciar con el estudio en este periodo. El concepto central son todas las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. Son distribuciones ya establecidas, son distribuciones que tienen ciertas generalidades, son distribuciones que son fáciles de entender, fáciles de aplicar en contexto, y pues nada, los contextos en donde se están mostrando son muy cotidianos, son bastante sencillos de entender. Entonces es muy importante cada una de las clases de estadística que vayamos a tener, debido a que si se dan cuenta, ahí les muestro las enseñanzas, son bastantes distribuciones, y como solo tenemos 7 u 8 clases de estadística, cada una de las clases vamos a ver una distribución distinta, ¿vale? Entonces tenemos solo tiempo preciso para enunciar, ¿cierto? Enunciar, ejemplificar, ¿cierto? Simular, y digamos que hacer uno o dos ejercicios en cada una de las clases en cuanto a las distribuciones. Lo que yo le pida en las clases es lo mismo que yo le voy a pedir en el taller, o lo mismo que yo le voy a pedir en una bimestral, o sea que no se preocupe, lo importante es que sepa que son varias distribuciones, ¿sí? Que son varias distribuciones. Si usted estudia cada distribución de manera individual, de manera independiente, se va a dar cuenta que cada una de ellas es muy fácil, ¿cierto? Es facilísima de entender. Pero pues cuando ya tomamos todas las distribuciones como conjunto y le coloco un ejercicio, pues usted debería llegar a saber qué tipo de distribución es, ¿no? Es como cuando usted veía los casos de factorización. Entonces, ver los casos de factorización uno a uno es muy sencillo. Pero cuando a usted le colocaban un ejercicio y le dicen factorice, y no le decían el caso de factorización, ahí está es el dilema, ¿cierto? Entonces la idea es poder entender cada uno de ellos desde lo analítico, desde lo práctico, desde lo aplicativo. ¿Listo? Entonces, rápidamente, el propósito de esta clase, este acto educativo, es identificar el concepto central a trabajar acerca de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. A partir del reconocimiento de las enseñanzas generales y la definición de distribución de variable aleatoria discreta, partiendo de los experimentos dicotómicos y de distribución discreta uniforme, con el fin de contextualizar el conocimiento. Entonces,
como se dan cuenta, hoy vamos a ver ya una distribución, que es la distribución uniforme discreta, ¿cierto? Las otras que vienen serían la distribución binomial y multinomial. Con la binomial vamos a ver una que se llama Bernoulli, distribución de Bernoulli o experimentos de Bernoulli. La distribución hipergeométrica, la distribución binomial geométrica y la distribución de Poisson, o también se le puede denominar distribución de Poisson, como se diría en su idioma original. Poisson o Poisson, cualquiera de las dos uno ya entiende qué tipo de distribución es. Entonces, el propósito de la sesión es, el propósito de todas estas clases de estadística es asumir, concluir y representar gráficamente variables aleatorias discretas, distribuyéndolas uniformemente según el universo de estas, para deducir el comportamiento de experimentos repetitivos. Esto de deducir el comportamiento prácticamente va a ser calcular probabilidades, ¿listo? Probabilidades de experimentos, probabilidades de eventos dentro de los experimentos repetitivos, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con la distribución uniformemente discreta, distribución uniforme discreta, perdón. Uniforme discreta. Bueno, entonces, lo primero que debemos entender es que se tiene que trabajar ya sea un espacio muestral o una variable aleatoria, ¿cierto? Que toma ciertos valores. Los espacios muestrales que vamos a trabajar nosotros son del tipo 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a un n. Algo muy parecido a lo que nosotros estábamos trabajando en sucesiones, ¿no? Esta sería la sucesión de los naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a un n, o a un resultado. Entonces, bueno, se me olvidaba por acá. Son todas variables discretas. Todas son variables discretas. Es decir, el periodo pasado habíamos estudiado variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas desde las generalidades, ¿no? Desde sus definiciones, sus características principales, y habíamos dicho que una variable aleatoria discreta, ¿cierto? Se caracterizaba porque su conjunto de posibilidades, ¿cierto? Su conjunto o su espacio muestral, en este caso, su espacio muestral era un conjunto finito, o también podría ser un conjunto infinito, pero también tendría que ser un conjunto infinito, pero ¿de qué tipo? ¿Infinito qué? ¿Se acuerda? Para que sea discreto. Infinito contable. Infinito contable. Perfecto. Tiene que ser finito o infinito contable. ¿Cómo así infinito contable? Sí, que se puedan contar los posibles... ¿cómo es que se les llama? Los posibles resultados, ¿no? Entonces que se puedan contar. Por ejemplo, los goles en un partido. Entonces pueden ser 1, 2, 3, 4, 5. No sabemos en dónde va a llegar, pero entonces es contable. El conjunto es contable. Y finito, pues ustedes ya saben que es un conjunto finito. Ahora, ¿qué sería una variable aleatoria continua? Entonces, donde el espacio muestral, ¿cierto? Es un conjunto infinito, pero en este caso no contable. ¿Sí? No se puede contar. Es decir, que estábamos equiparando este tipo de conjuntos como en intervalos de reales, ¿no? ¿Cuántos números hay entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 0 y 5? Todos esos números reales que están dentro de un conjunto, esos intervalos son conjuntos infinitos no contables, porque los reales son densos. Habíamos comentado eso. Bien, entonces todas las variables que vamos a trabajar son de este tipo. En este periodo son variables aleatorias discretas, o sea, su conjunto es finito o es infinito contable. Mucho más sencillo el asunto. Bien, entonces veíamos acá, vamos a definir esta variable aleatoria. Decimos que es una variable aleatoria discreta y vamos a decir que es uniforme, ¿cierto? Si, ojo con lo que se va a decir aquí, si para todo valor que puede tomar la variable aleatoria, P, la probabilidad de que X sea igual a X, va a ser siempre la misma. En este caso, si tenemos n elementos, entonces que salga el 2 o que salga el 5 o que salga el n debe ser siempre la misma probabilidad. Entonces debe ser 1 sobre
la cantidad de términos, 1 sobre n. Y pues si sumamos todas estas probabilidades, pues prácticamente nos tiene que dar 1, ¿cierto? Entonces esa es como la definición de una variable aleatoria uniforme. Si para todo x que pertenece a la variable aleatoria, la probabilidad de suceso de cada elemento tiene que ser la misma, 1 sobre n. Ya hemos visto varios ejemplos que son distribuciones uniformes y vamos a traerlas a colación acá. Entonces el primer ejemplo es el lanzamiento de una moneda, ¿cierto? Y anotar el lado que caiga. El lado que caiga. Entonces, ¿quién sería en este caso el espacio muestral? ¿Cuáles son los posibles resultados? 2. Cara y cruz. Cara y cruz, ¿cierto? Cara y sello. Entonces aquí digamos que el espacio muestral no son números, sino son resultados, ¿no? Son resultados cualitativos, entonces sería cara y sello. Aquí, o sea, la persona que dijo 2, efectivamente, el cardinal del conjunto de posibles resultados es 2, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque pues, el conjunto se compone de dos elementos. Entonces, este sería el n, ¿no? Este sería en este caso como nuestro n. Por lo tanto, entonces si nosotros quisiéramos decir cuál es la probabilidad de que caiga cara, entonces, ¿quién podría decirme cuánto es esa probabilidad? 50. 50, ¿no? ¿50 qué? Por ciento. 50%. Sí, porque si solo me dicen 50, acuérdense que todas las probabilidades tienen que ser números entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad de que caiga cara es de 50%. Ok, devolvámonos un poquito. ¿Cuál sería el decimal de 50%? 0,5. 0,5. Ok, y devolvámonos otro poquito. ¿Cuál es la fracción de 0,5? Un medio. Un medio. Entonces des en cuenta que es 1 sobre n, pues la cantidad de términos, ¿no? 1 sobre n, en este caso es 2, entonces sería un medio, 1 sobre 2. O sea que sería la misma probabilidad de sacar sello, ¿no? La probabilidad de sacar sello es también un medio. Y pues ahí nos damos cuenta que si sumamos las probabilidades, la probabilidad de cara más la probabilidad de sello tiene que dar 1, ¿cierto? Y pues todas las probabilidades son números entre 0 y 1. Por lo tanto es una distribución de probabilidad bien definida. Y se llama uniforme porque todos los sucesos tienen la misma probabilidad. Tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Entonces uno podría decir que x, o en este caso sí, la variable aleatoria es uniforme. Uniforme discreta. Hay que hacer una salvedad, hacer una diferenciación, porque también existe la distribución uniforme continua. Entonces hay que ser muy claros con que es una distribución uniforme discreta. También existe la continua. Bien, entonces este es el ejemplo como más sencillo. Vamos con el siguiente ejemplo que también lo hemos trabajado bastante. Que es el lanzamiento de un dado, ¿no? El lanzamiento de un dado. Entonces el ejemplo 2. Entonces se lanza un dado común y corriente, ¿no? Y se define la variable aleatoria x como el número de la cara superior. Todo eso se puede ya finiquitar el lanzamiento de un dado y lo que caiga, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Cuáles son los posibles Los resultados? números del 1 al 6. Los números desde el 1 al 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Entonces ahí vamos a tener espacio para poder recordar que esta variable aleatoria ya es cuantitativa. ¿Cierto? Y esta variable aleatoria que trabajamos acá como cara y sello es cualitativa. Es cualitativa porque los resultados son cualidades. En cambio, esta es cuantitativa porque los resultados son números.
¿cierto? Son números, entonces de aquí en adelante trabajaremos cuantitativas. ¿Listo? Bien, entonces, si estamos hablando de que se lanza un dado común y corriente, ¿cierto? Si se lanza un dado común y corriente, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que salga 4? 1/6. 1 de 6, ¿cierto? 1 sobre 6. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que salga 6? 1/6. 1 sobre 6. Entonces, des en cuenta que la distribución de probabilidades es uniforme. Para todos los eventos siempre es la misma probabilidad. Siempre es la misma probabilidad. Entonces podríamos definir que la probabilidad de que X tome cualquier valor va a ser la siguiente. Va a ser un sexto siempre y cuando X sea 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y la probabilidad pues va a ser 0, eso lo llamamos como en otro caso. Pero pues prácticamente en la vida real no hay otro caso, ¿no? No hay dados que caigan en una esquina y queden ahí tambaleando, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que así se define una variable aleatoria discreta uniforme. 1 sobre n, y como aquí n es 6, entonces sería 1 sobre 6 para cada uno de los valores. Bien, preguntas que ya deberían ustedes ser capaces de responder. ¿Cuánto da la probabilidad de que x sea menor o igual a 2? ¿Y qué significa en contexto? ¿Qué estoy preguntando ahí? Con De esa dos probabilidad, La probabilidad de que 2/6. Ok, ese es el resultado. ¿Y ahí qué se está preguntando? la probabilidad de que el dado saque 2 o 1. Perfecto. Eso es lo que está preguntando. La probabilidad de que el dado caiga en 2 o que caiga en 1, porque puede ser menor a 2 o igual a 2. Entonces, todos de acuerdo que esto se podría calcular como la probabilidad de que x caiga 1 y más la probabilidad de que x caiga 2. Y por ahí ya dijeron la respuesta. Efectivamente, cada uno de ellos tiene que valer un sexto más un sexto, y eso nos daría 2 sextos. Simplificando, tendríamos Un tercio. un tercio, ¿cierto? Un tercio. Y como es un tercio, ¿cuál sería el decimal? 0,3. 0,33 periódicos, ¿cierto? Y en porcentaje, 33%. 33%, ¿cierto? 33.3%. Muy bien, perfecto. Entonces entender qué es lo que están preguntando en contexto. Aquí están preguntando cuál es la probabilidad de que el dado caiga en 2 o en 1, ¿cierto? Bien, esta otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 2? ¿Qué estoy preguntando? Que el dado saque un resultado 3, mayor 4, a 5. 3, 4, 5, 6. Correcto. 4/6. Correcto. Entonces eso es lo que se está preguntando, que el dado, ¿cierto? Caiga en un valor mayor a 2. Ahí ya no puede ser igual a 2, sino que caiga en un valor mayor a 2. Entonces, para poder, digamos que repasar varias cositas, entender que cada uno de estos eventos es independiente. Por lo tanto, podríamos implementar la fórmula de al 100%, que es 1, pues le resto la probabilidad de todo lo contrario. O sea, la probabilidad de todo lo contrario es que caiga menor o igual a 2. Y como esta probabilidad ya la teníamos... sería 50%, ¿no? No, 50% no sería. Ya te comento por qué. Ponle cuidado. Todos de acuerdo que el que sea mayor a 2 significa que es la probabilidad de que salga 1 más... perdón. La probabilidad de que salga 3 más la probabilidad de que salga 4 más la probabilidad de que salga 5 más la probabilidad de que salga 6, ¿cierto? Sin embargo, Sería, dime. 66,6, ¿no? Sí, sí, ya vamos a llegar a ese resultado. Perfecto, sí señorita, ese es el resultado. Ahora, voy a implementar o sea, lo que les digo de una de las teorías dentro de los eventos independientes, y es que podríamos al 100% restarle esta probabilidad que ya la habíamos obtenido, ¿cierto? Entonces es como obtener la probabilidad del 100% menos todo lo contrario, que en este caso sería menor o igual a 2. Entonces aquí sería 1 menos lo que ya sacamos,
que era un tercio, ¿cierto? Yo sé que se puede sacar de muchas maneras, ¿cierto? Aquí sería un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto, ¿sí? Sin embargo, esto nos sirve de repaso, ¿no? De repaso. Entonces esto sería 3 por 1, 3, menos 1 por 1, 1, sobre 3, o sea, 2 tercios. Epa, 2 tercios. Y, pues, para los que habían dicho que era 4 sextos, pues es lo mismo, ¿no? Simplificado daría 2 tercios, ¿sí? Entonces, efectivamente se puede hacer de muchas maneras. Bien. Siguiente ejercicio. A ver, ¿qué estoy preguntando acá? Perdón. ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Que cuál es la La probabilidad de que variable sea el valor sea mayor a uno o menor o igual, mayor a uno o Ujú. menor o igual a 4? Mayor a 1 o menor o igual a 4. O sea que, ¿cuáles son los valores que funcionan ahí? Sería Dos, 2, 3 y 3, 4. 4. 3 y 2, 4. 2, 3 y 4, ¿cierto? 2, 3 y 4. Entonces esto sería la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, más la probabilidad de que x sea igual a 4, ¿cierto? Entonces ese sería, digamos, el orden del asunto, ¿no? No puede ser igual a 1, pero sí puede ser igual a 4. Entonces esto sería un sexto, más un sexto, más un sexto, que eso nos daría 3 sextos. Y eso simplificándolo nos daría ¿cuánto? Un tercio. No, un medio. un medio. ¿Listo? Un medio, ¿cierto? O sea, el 50%. Bien, perfecto. Entonces ya entendemos nuevamente qué es lo que nos estaban preguntando a partir de esta notación. Última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 7? 0. 0. 0. Cero. 0. Cero, ¿cierto? Porque solo estamos lanzando un dado. Y con un dado no se puede obtener un 7. Entonces, esa probabilidad tendríamos que trabajarla como 0. Y ese sería el que dice en otro caso. ¿Listo? Bien. Antes de seguir al siguiente ejemplo, voy a comentarles acerca de cosas que ya habíamos visto el periodo pasado. Cuando estamos hablando, ojo con estas dos condiciones. Primero, cuando estamos hablando de una variable aleatoria discreta uniforme, y cuando esa variable aleatoria tiene espacio muestral 1, 2, 3, hasta llegar a un n, se pueden generalizar ciertas cosas. ¿Cuáles son las cosas que se pueden generalizar? Se puede generalizar la manera de encontrar la esperanza de la variable aleatoria, la varianza de la variable aleatoria y la desviación estándar de la variable aleatoria, ¿cierto? Esas tres cosas se pueden estandarizar y eso es donde de pronto hay otro puntico interesante para que ustedes hagan en su casa y el que lo realice pues va a tener ahí ayudas en talleres. Póngale cuidado. La esperanza matemática nosotros habíamos dicho en el periodo pasado que era la sumatoria de cada posible resultado por su probabilidad, ¿cierto? Cada posible resultado por su probabilidad. Ahora, estamos hablando de que cada posible resultado es 1 más 2 más 3 más 4 multiplicado por su probabilidad y la probabilidad siempre va a ser la misma. Por lo tanto, nosotros tendríamos que esto sería la suma de todos los términos dividido en la cantidad de términos. La suma de todos los términos dividido en la cantidad de términos, y ustedes conocen esto, ¿cierto? Coloquialmente como la media aritmética, ¿no? Esto es la media aritmética, la suma de todos los términos dividido en la cantidad de términos, ¿no? Eso es lo que ustedes trabajaron en sexto, séptimo y hasta en octavo, me imagino yo. Media aritmética. Entonces sí, efectivamente la esperanza matemática en una distribución uniforme es la media aritmética, es la media aritmética. Sin embargo, para este tipo de distribuciones en donde el espacio muestral es 1, 2, 3 hasta n, llega a ser mucho más sencilla que esto. Entonces presten atención. Dice que acá la esperanza matemática, otra vez, la esperanza matemática tendría que ser la suma de todos los elementos, en este caso sería 1 más 2 más 3 más hasta llegar a n, y eso lo dividimos en n, ¿sí? En matemáticas acabamos de ver una fórmula para este pedazo de arriba.
una fórmula, la que sacó Gauss, ¿cierto? Solo lo de arriba, no el n, sino solo lo de arriba. ¿Cuál era esa fórmula de la suma de 1, 2, 3 hasta n? ¿Quién se acuerda de esa fórmula? Se llamaba... Era ¿N el menos mismo. uno? ¿Cómo? Otra vez, otra vez. N-1, ¿sí, no? N-1. Sí. Acuérdense que habíamos dicho que Era el mismo del término Espérame que se te cortó. Coméntame otra vez, perdóname. que sí, era el mismo del término enésimo. Lo podríamos trabajar con el término enésimo, pero es que esta sucesión es la sucesión de los naturales, o sea que la fórmula era más sencilla. Era la del 101, ¿no? La del 100% 1 sobre 2, ¿se acuerda? La del Ah, 100%. N más 1. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Solo lo de arriba. N por N más 1, Correcto. N por N más 1 sobre 2. 2. Ok, entonces, acuérdense que esto, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar a un n específico, era lo que hizo Gauss. Y, perdón, lo que hizo, sí, Gauss, en este caso. La fórmula a la que llegó es que tengo que coger la cantidad de términos, multiplicarlo por el siguiente y dividirlo en 2, ¿cierto? Entonces sería n por n más 1 sobre 2, pero aquí todavía no está el n sobre n, ¿cierto? Entonces revisemos algo porque es que esto va a quedar mucho más sencillo, vean. Entonces aquí colocamos sobre 1, hacemos ley de la oreja, entonces quedaría n por n más 1 por 1 da lo mismo, y 2 por n da 2n. ¿Qué se puede cancelar acá? N con N. N con el n, ¿cierto? Entonces quedaría que la esperanza matemática de una variable aleatoria discreta, uniforme, con un espacio muestral 1, 2, 3, n, simplemente es n más 1 sobre 2. Solo es esa fórmula, n más 1 sobre 2. ¿Y quién es n? Es la cantidad de términos, ¿no? La cantidad de resultados posibles. Entonces sería n más 1 sobre 2. Entonces, acabamos de demostrar que la esperanza matemática es n más 1 sobre 2. Les voy a mostrar y les voy a colocar acá cuál es la fórmula de la varianza. Bueno, entonces ustedes ya sabrán a dónde voy. Les voy a mostrar la fórmula, pero ustedes van a tener que demostrarla. Cuando ustedes demuestren esa fórmula y me la pasen, les podría estar ayudando en algún taller, ¿listo? Pero eso no hay ningún tipo de ¿cómo se dice? De fecha límite ni nada por el estilo. La idea es que usted llegue a que la varianza de una variable aleatoria uniforme con este espacio muestral es n cuadrado menos 1 sobre 12. Es una demostración que se toma más o menos media hoja, ¿cierto? Entonces, cuando usted quiera, la envía. Y ahí les estaríamos hablando acerca de una ayuda en un taller. ¿Listo? Entonces, tenemos estas dos fórmulas. Que la esperanza de una distribución uniforme es n más 1 sobre 2 y la varianza es n cuadrado menos 1 sobre 12. No sobre 2, sino sobre 12, ¿listo? Sobre 12. Entonces, la desviación estándar, acuérdense que esto la trabajamos como sigma al cuadrado, ¿no? Entonces, la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, pues sería sigma, entonces sería solo la raíz cuadrada de n cuadrado menos 1 sobre 12. Bien, entonces entender esto, por favor hay que entender esto. Profe, Sí, la última ecuación que puso de qué es? la desviación estándar, varianza, esperanza, varianza, desviación estándar. Ah, vale, gracias. Profe, la pregunta, Sí, porque la varianza, la fórmula es, o sea, n al cuadrado menos 1 sí, pero ¿por qué sobre 12? eso es lo que usted tiene que llegar a demostrarme, ¿vale? Ah, La idea es que usted llegue a demostrar esto, ¿sí? ok. La demostración es como media página y hay que entenderla, hay que investigar un poco, no es cualquier ejercicio, yo sé que no es cualquier ejercicio. Si tenemos algún espacio en algún momento, si ya entregaron algunos, podría explicárselas cómo hacerlo, pero pues no hay mucho tiempo, es un poquito larga. Entonces, tenemos la esperanza, la varianza y la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio del dado, ¿quién podría decirme cuánto vale la esperanza? Vea la fórmula.
Sería 3,5. 6 más 1 sobre 2. 3,5, o sea, 6 más 1 sobre 2, perfecto. 6 más 1 sobre 2 sería 7 medios y 7 medios es lo mismo que 3,5. O sea que la esperanza de lanzar un dado es que caiga un número muy cercano a 3,5, o sea, 3, 4, 2, 5, 1, 6. Exactamente la esperanza sería la misma media aritmética. Listo. ¿Y la varianza? Sería 6 al cuadrado menos 1 sobre 12. Muy bien. 2,916. Correcto, 6 al cuadrado menos 1 sobre 12, que es 2,91. Entonces la varianza de este tipo de variables, de esta variable aleatoria en realidad de la del dado, ¿no? De la del dado es 2,91. O sea que la desviación estándar, ¿cuánto da? 1,70. 1,70. Sí, 1,70, que es la raíz cuadrada de 2,91. Sí, sí, es la raíz cuadrada, ¿no? Sacaron la raíz cuadrada. Efectivamente. Ese sería el resultado. Bien. Entonces, voy a encerrarles lo importante. La esperanza, la varianza y la desviación estándar de una distribución uniforme. ¿Listo? De una distribución uniforme. Bien. Para poderle dar mucho más sentido al asunto, vamos a realizar este ejercicio. Hay algunos estudiantes que estuvieron presentes cuando enuncié este ejercicio, pero ya le cambié los valores. Ya le cambié los valores, así que no van a ser los mismos resultados. Entonces va a ser otro ejercicio. No, aquí no es. Vamos a generar otra página. Profe, qué pena, una pregunta. Cuénteme. ¿En la varianza era n al cuadrado menos o más 1? N al cuadrado menos 1. Gracias. Listo. N al cuadrado menos 1. Bien, entonces vamos a dejarlo así porque ya no vamos a trabajar. Nos quedan, creo que 12 minutos nomás. Bien, entonces, presten atención. Es un ejercicio bastante sencillo. La idea es que se pueda interpretar bien, ¿no? Entonces dice: un supervisor de una empresa sabe que la hora de llegada de los empleados se da entre las 7 a.m. y las 7 y 20 a.m. de manera uniforme. Esto es súper importante, que le digan que es de manera uniforme, porque usted ya sabe que se está trabajando una variable aleatoria uniforme. Cada empleado es independiente a otro, es decir que si un empleado llega tarde, no afecta a otro que llegue temprano o llegue tarde, ¿sí? Cada uno llega de manera independiente. ¿Listo? La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que un empleado llegue después de las 7 y 13 am? Segunda, ¿cuál es la probabilidad de que llegue entre las 7 y 8 y las 7 y 11 am? Tercera, ¿cuál es la hora mínima para que un empleado esté considerado dentro del 25% de los empleados que llegan más tarde? ¿Listo? 7 y 15. Sí, correcto. Pero entonces vamos a revisar por qué. Bien, entonces póngale cuidado. Un supervisor dice que todos llegan de 7 a 7 y 20, y obviamente esos serían tiempos en donde no hay COVID, ¿no? Donde no hay COVID, porque hay que ir a trabajar. Si se está distribuyendo de manera uniforme, estamos hablando de que entre cuántos minutos, o sea, cuántos minutos tiene la gente para llegar. 20 minutos. 20 minutos, ¿no? Entonces, de las 7 a las 7 y 20, pues hay 20 minutos. Por lo tanto, si estamos distribuyendo de manera uniforme la llegada de todos los trabajadores, significa que podríamos definir una variable aleatoria desde el minuto 1 hasta el minuto 20. Obviamente teniendo en cuenta que todo es sobre las 7, ¿no? Todo es sobre las 7. Entonces, si es una distribución uniforme, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado llegue? Bueno, en este caso voy a colocar un número y ustedes me dicen qué significa. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 10? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? De que llegue a ¿Es las 7 y 10? Que llegue a las 7 y 10, ¿no? Que llegue a las 7 y 10. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale esa probabilidad? 0.5, un medio. ¿Segura? No, espere, un momento. Ten en cuenta que hay que revisar cuántos elementos tiene el espacio muestral. 1 sobre 20. 1 sobre 20, ¿cierto? 1 sobre 20 porque es 1 sobre la cantidad de términos, ¿no? 1 sobre la cantidad de términos, perfecto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado llegue a las
Bueno, que x sea igual a, qué sé yo, 18. 1 sobre 20. 1 sobre 20. 1 sobre 20, ¿cierto? Es decir, que la probabilidad de que un empleado llegue a cualquier momento desde las 7 a las 7 y 20 es lo mismo, 1 sobre 20. Para todo x que pertenece, al conjunto de 1 sobre a 20, ¿no? De 1 a 20. Bien, Pero, listo. Entonces, ahora sí vamos con las primeras preguntas. A. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado llegue después de las 7 y 13? O sea que, ¿cómo tendríamos que colocar expresada esa probabilidad en esta anotación? De la Pero- probabilidad de Que que sobre sea ¿Sea que, perdón? ma- mayor o menor, espera un momento. Llegue... Después de la 13 Sí, sea mayor a 13. a 13, correcto. Que llegue después de las 7 y 13. Entonces que llegue a las 7 y 14, a las 7 y 15, a las 7 y 16, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que x sea mayor a 13. Muy bien, entonces vamos a aplicar lo que yo les había explicado, ¿no? Vamos a calcular esta probabilidad como 1 menos la probabilidad de que pase todo lo contrario. La probabilidad de que pase todo lo contrario es que llegue antes de las 13, de las 7 y 13 o menos. Esperen a ver qué están escribiendo. Sí, ya vamos a revisar si efectivamente es eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué estábamos? Ah, ya. Bien, entonces, tengan en cuenta que yo siempre les voy a explicar la manera formal, ¿no? Siempre la manera formal. Entonces, esto sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 13. Tengan en cuenta que es que llegue a las 7 y 1, a las 7 y 2, a las 7 y 3, a las 7 y 4, hasta llegar a las 7 y 13. Por lo tanto, ¿cuánto valdría esta probabilidad? 13 sobre 20. Pues 13 sobre 20, perfecto. 13 sobre 20. Y a 1 le quito 13 sobre 20, entonces esto sería lo mismo que 20 menos 13 sobre 20, ¿no? Porque es la carita feliz, entonces sería 7 veinteavos. Perfecto. Para el que respondió, ¿quién fue? ¿Perro? ¿El perro? Este pecho, profe, este pecho. Ah, León. Ok, listo. Perfecto. Entonces el señor León estaba en lo correcto. La probabilidad de que una persona llegue después de las 7 y 13 es de 7 veinteavos. Decimal. 0,35, que es lo mismo que 35. Que es lo mismo que 35%. Ah, bueno, o sea que El perro también, el pero perro también lo tuvo bien. Listo, perfecto, muy bien. Listo. Segunda pregunta. Ah, bueno, no se les olvide, no se les vaya a olvidar nunca la cuestión de redactar la respuesta, ¿no? Entonces, la probabilidad de que un trabajador llegue después de las 7 y 13 es del 35%. ¿Listo? Bien. Punto B. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue entre las 7 y 8 y las 7 y 11 am? Entonces, ¿cómo tendríamos que colocar esa probabilidad? 8. 4 sobre 20. Ah, bueno, no, la Ocho. probabilidad Primero la de- probabilidad menor de a que X. La probabilidad de que la X sea mayor a 8 y menor a 11. que sea mayor a 8 y Menor a 11. Listo. Pregunta. ¿Aquí puede servir que llegue a las 7 y 8? No. No. ¿A dónde dice Sí. que no? Ah, no, sí. Claro, Sí, Sí, sí sí. se puede, sí se puede. claro. Ahí dice que llegue entre las 7 y 8 y las 7 y 11. O sea que si llega a las 7 y 8, pues está bien, ¿no? Entonces sería sí, mayor señor. o igual. Entonces aquí sería igual e igual. Correcto, sí señor. Entonces, aquí pues no hay ningún pierde, ¿no? Entonces aquí tendríamos que sumar la probabilidad de que x sea igual a 8, más la probabilidad de que x sea igual a 9, más la probabilidad de que x sea igual a 10. ¿Cuánto da eso? 4 sobre 20. 4 sobre 20. Simplificando, Un quinto. un quinto. Decimal, 0,2%. 0,2. Y el- 2%. no, No, espera. 20%. 20%. No. 20%, perfecto, listo. Entonces, Sí. la probabilidad de que un empleado llegue entre las 7 y 8 y las 7 y 11 am es del 20%, ¿listo? Perfecto, bien.
Entonces, vamos con la pregunta capciosa. Igual yo creo que ya la respondieron algunos. La idea es poderla entender, ¿no? Poderla entender. ¿Cuál es la hora mínima para que un empleado esté considerado dentro del 25% de los empleados que llegan más tarde? Entonces, ¿quién podría decirme cómo realizó ese ejercicio? Yo, profe, yo. Esperen a ver si... Pues, Sí, ya te escucho, esperamos. ¿De dónde salió el 4? Ah, ok, ¿de dónde salió el 4? Ya explico eso. El 4 salió de... como cada una de las probabilidades son iguales, ¿no? Entonces esta es 1 sobre 20, esto es 1 sobre 20, esto es 1 sobre 20 y el último también sería 1 sobre 20. Entonces un veinteavo más un veinteavo más un veinteavo más un veinteavo son 4 veinteavos. ¿Listo? Es 4 veinteavos. Bien, entonces seguimos. Listo. Vale. Señor Herrera, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Cómo fue que sacó ese resultado? Pues como de 7 a 7 y 20 hay 20 minutos. Sí. Pues en la calculadora uno pone 20 por 25% y le da 5. Sí. Ese 5 se lo resto al 20 y me da 15. Entonces es 7 y 15. Sí, señor. Muy bien. Y ya. Muy bien, perfecto. Así tocaría realizarlo, ¿cierto? Entonces, debido a que estamos hablando desde los que llegan más tarde, estamos hablando de la cola derecha, ¿cierto? De la cola derecha de los que llegan. Entonces estamos hablando de que si hay 20 minutos, ¿cierto? Las 7, eso no es un 7, las 7 hasta las 7 y 20, ¿cierto? Entonces estamos hablando de el 25% que llega más tarde, ¿cierto? El 25% de llegada más tarde. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa hora? ¿Cuál es esa hora mínima para poderse considerar como el 25% de las personas que llegan más tarde, ¿cierto? Entonces des en cuenta que esto se divide, pues bueno, lo que hizo Herrera fue a 20, le sacó el 20%, el 25%, entonces por 25% y eso le dio 5 minutos, es decir que cada 25% en realidad son 5 minutos. Entonces a las 7 y 20 le quitamos 5 minutos y nos da las 7 y 15. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo que esa era la hora? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, vean, esto fue muy sencillo por hoy, ¿no? Esto es lo que es una distribución uniforme, ¿vale? Esto es lo que es una distribución uniforme. Ah, bueno, se me olvidaba, yo sí decía porque acabé antes, se me olvidaba mostrarles la distribución uniforme, ¿no? Entonces voy a mostrárselas con el anterior, con el del dado, ¿sí? Con el del dado. Entonces tengan en cuenta que toda distribución también se puede graficar, ¿no? Entonces podríamos hacer eje Y y eje X, ¿no? Entonces en el eje X podríamos trabajar pues efectivamente todos los valores que puede tomar la variable aleatoria y en el eje Y podríamos trabajar la probabilidad. Entonces tendríamos aquí todos los posibles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y en probabilidad, pues como todos van a ser un sexto, entonces solo tendríamos que colocar aquí una viñetica de un sexto. Todos ellos van a llegar a tener la misma altura, ¿no? Entonces la probabilidad de que caiga 1 es un sexto, la probabilidad de que caiga 2 es un sexto, la probabilidad de que caiga 3, lo mismo, y así sucesivamente. Si en dado caso, la idea es que sean iguales, ¿no? Un sexto. Entonces, todos tengan en cuenta que esta probabilidad tiene que ser la misma, por eso es que es uniforme, ¿no? Ella nunca cambia, uniforme. Y si en dado caso usted se le va un 7, pues la probabilidad ¿cuánto tiene que ser? 0. 0, o sea que el puntico tiene que quedar ahí, ¿listo? El puntico debería quedar ahí. Entonces, así es como se grafica una distribución uniforme, ¿correcto? Eso era lo único que se me olvidaba comentarles. Ya la próxima semana veremos otra distribución, por eso es tan importante cada clase.
Entonces chicos, espero que estén muy bien, que descansen, muy pendientes del FIDIAS y pues nada, acuérdense que el lunes es la fecha final para entregar el taller. Pregunten en el foro que yo les respondo. Bueno, que estén bien, hasta luego. Listo. Gracias. Profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Lo mismo, que Semana. estén muy bien. Lo mismo, vale, que descansen. Feliz fin de semana.